Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a todos por haber aceptado esta invitación a la presentación del nuevo producto que vamos a lanzar, Visucomplex Plus. Tengo que confesar una cosa, es la primera vez que vamos a hacer un lanzamiento en streaming en 15 diferentes sedes en toda España. Entonces, por eso es muy importante que comprobemos que toda la comunicación que tenemos con esas sedes, tanto de audio como de vídeo, sean correctas para poder dar acceso a esas personas que están en esas ciudades a todas las presentaciones que se van a hacer aquí. Entonces, si me van a permitir un momento, vamos a conectar con las diferentes sedes para comprobar que la comunicación es correcta. Empezamos, por ejemplo, con Galicia, empezamos por el norte, con Meritxell Vázquez. Hola, buenas noches. ¿Qué, Meritxell, cómo estás? Muy bien, estamos muy bien. Me alegro mucho. Gracias, buenas noches. Seguimos por la cornisa cantábrica, vamos a Gijón, ahí tenemos a Maite Sotelo. Maite, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. ¿Nos veis? ¿Nos oís? Sí. Perfecto, me alegro mucho. Gracias, Maite. Seguimos sin dejar el Cantábrico y llegamos a Bilbao, donde tenemos a David García. David, buenas tardes. Te veo muy bien, pero no te termino de oír. Bueno, luego lo vemos. Ok. Bueno, pues entonces de Bilbao vamos a bajar por el Ebro y vamos a llegar a Zaragoza, donde tenemos a Sonia. Sonia San Vicente. Sonia, buenas tardes. Sonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, todo bien por aquí. Me alegro mucho, Sonia. Me alegro mucho. Y desde Zaragoza vamos a coger el AVE y nos vamos a Barcelona, donde tenemos a Carmen Vilaseca, a Inmaculada Mula, a Mónica Jiménez y a Manel Rodríguez. ¿Cómo estáis? ¿Manel? Hola, buenas. Aquí estamos todos. Me alegro mucho que estéis así. Vamos a bajar por el Mediterráneo, por la costa, y nos vamos a ir a Valencia. Valencia tenemos a Carolina Fons. Carolina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me alegro de ver que estás muy contenta y muy bien. Sí. Vamos a bajar un poquito más hacia Alicante y ahí tenemos a Javier García. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos. Saludos desde Alicante. Muchas gracias, Javier. Y de ahí nos vamos a meter ya un poquito hacia la cálida Andalucía. Nos vamos a Granada, donde tenemos a Marta García. Marta, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, Marta. ¿Todo bien por aquí? Bueno, me alegro de ver que estás muy bien. De ahí nos pasamos a Sevilla. Muy bien acompañada. Nos pasamos a Sevilla, donde tenemos a Mané y tenemos a Lola. ¿Cómo estáis, Mané, Lola? Ahí no te oímos, Mané. Hola, Pedro, buenas noches. Buenas noches, Mané, ¿cómo estáis? Todo perfecto, aquí estamos Lola y yo y todos nuestros médicos que han tenido el honor de venir. Fenomenal. Muy bien. Pues muchísimas gracias. De ahí vamos a dar un salto a las Islas Afortunadas. Vamos a Tenerife, donde tenemos a Javier Gálvez. Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, aquí estamos preparados. ¿Cómo estáis? Muy bien, me alegro ver que os conectáis correctamente. Y de las islas nos volvemos a Madrid, a una segunda sede que tenemos aquí en Madrid, donde está Vanessa y Laura. Vanessa, Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches a todos. Desde Madrid, saludos. Perfecto. Todo un éxito el tener conexión con las 15 sedes. Y yo creo que ahora vamos a pasar a iniciar formalmente el evento una vez que hemos comprobado que tenemos acceso a esas sedes. Como comentaba, este es el primer lanzamiento de un producto de Visufarma en el campo de la retina. La retina es pues, casi la última frontera en muchas investigaciones. Hay enfermedades como la retinopatía diabética o la degeneración macular asociada a la edad, que son una de las causas principales de incapacidad en los pacientes e incluso de ceguera en muchos de ellos. Es por eso que tanto los laboratorios como los oftalmólogos se afanan en desarrollar soluciones para ir al encuentro de las necesidades de esos pacientes. En nuestro caso, hemos desarrollado un nutricional que pretende reducir el estrés oxidativo y su impacto en la retina. Pero para realmente ir en profundidad,
en ese aspecto, hoy contamos con dos ponentes excepcionales. Tenemos con nosotros a María del Carmen Japaz, nutricionista y especialista en dietética, y a la doctora Mónica Asensio, adjunta a la sección de retina del Hospital de la Paz. Tendremos sus presentaciones y después de ellas nuestra Product Manager, Pilar Parra, nos dará una información más detallada de cómo es el producto que ya va a estar disponible en las farmacias desde el lunes que viene a su disposición. Y como yo creo que lo más importante es realmente las comunicaciones de nuestros ponentes, me gustaría que la doctora María Carmen Japaz nos ilustrara con su presentación. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por vuestra atención un viernes a la tarde, se agradece muchísimo. Y sin más voy a empezar con mi presentación. Y quiero hablarles como nutricionista un poco el enfoque de la nutrición clínica, cómo ha cambiado en las últimas décadas. Antes la labor del nutricionista clínico estaba más enfocada a suplir carencias nutricionales. Es decir, trabajábamos con requerimientos de nutrientes y sabíamos qué alimentos aportar para evitar sobre todo enfermedades de tipo carencial. Pero ahora el enfoque de la nutrición clínica es mucho más amplio y lo que analizamos es el efecto de la dieta en su conjunto y cómo se establecen sinergias entre los distintos componentes de la alimentación. ¿Cuál es nuestro objetivo principal a día de hoy en la labor clínica nutricional? Prevenir y tratar enfermedades crónicas no transmisibles. Para ser un poco más gráfica les pongo en pantalla dos manzanas. La manzana verde con todas sus características organolépticas óptimas y a la par podría ser la misma manzana, ha transcurrido muchos días y lo que ha sucedido es que ha tenido un envejecimiento celular, es decir, se ha producido una oxidación. Los compuestos fenólicos de esa manzana han actuado como antioxidantes tratando de contrarrestar el oxígeno del aire, se han formado melaninas y es lo que le da ese aspecto pardo y esa pérdida de características sensoriales que nos invitan a comer esa manzana. Un poco lo que sucede en la manzana es lo que sucede en las células de todos los organismos vivos y, por supuesto, de nuestro organismo. Sabemos que los oxidantes no solo se encuentran en el aire que respiramos, sino que también hay sustancias o radicales libres presentes en el medio ambiente, en el tabaco, hay sustancias tóxicas en los alimentos que consumimos, las situaciones de estrés nos generan muchos radicales libres y recordemos que los radicales libres, según la teoría de los radicales libres, lo que van a hacer es tener preferencia por la membrana o por la bicapa lipídica de las células, que lo mostramos aquí en la imagen, y van a producir daño en esa membrana, además de todas las estructuras proteicas, acortando la vida de las células, es decir, produciendo un envejecimiento celular. Bien, ¿qué sucede? El organismo humano cuenta con un sistema antioxidante protector y está constituido tanto por elementos endógenos como exógenos. Por ejemplo, todos los que son las enzimas antioxidantes, muy conocidas por todos como la superóxido dismutasa, la glutatión, la catalasa, son todos sistemas endógenos de defensa para contrarrestar a estos radicales libres. Pero también tenemos un aporte exógeno de lo que son antioxidantes alimentarios, que no son enzimáticos y que los provee la dieta. Únicamente los vamos a obtener a través de los alimentos. Les he agrupado aquí en cinco grandes grupos, las vitaminas antioxidantes, los carotenoides, y está en color destacado los polifenoles porque a continuación voy a mencionarlos un poco más. ¿Qué sucede cuando un organismo es carente de sustancias antioxidantes?
lo que va a hacer es que va a cortar el tiempo de vida de las células y va a dar lugar a enfermedades propias de estrés oxidativo, como serían las enfermedades cardiovasculares, como serían, por ejemplo, la retinopatía diabética, la degeneración macular, enfermedades autodegenerativas, la diabetes, varios tipos de cáncer. Entonces, ¿qué podemos hacer? La dieta sería un buen vehículo para reponer estos antioxidantes o mantenerlos en niveles plasmáticos adecuados. En esta diapositiva vemos la manzana en una parte oxidada y cómo un antioxidante que agregamos de manera externa, como el ácido ascórbico o la vitamina C, nos impide esa oxidación. De alguna manera, lo que quería era graficar que ese aporte externo de antioxidantes debe ser constante y es posible. Bien, les decía que dentro de los polifenoles hay grandes grupos y solo me quiero centrar en los flavonoides. Y concretamente, como es una gran familia, verán 6 subgrupos, subclases, me quiero centrar en las antocianidinas y concretamente en una que es la delfinidina. Estos compuestos son de muy bajo peso molecular, se absorben fácilmente y están disponibles en el plasma y los tejidos. Pero es importante consumirlos de manera constante durante mediano plazo cuando queremos tener como un pool de antioxidantes en plasma disponibles para situaciones de estrés oxidativo o en caso de enfermedades en las que sean especialmente importantes. Bien, les presento aquí al fruto quizás más rico en antioxidantes, concretamente en antocianidinas y en delfinidinas. El maqui es un fruto que crece en la Patagonia de Argentina, de Chile, que crece en esas condiciones extremas, en inviernos muy crudos, y es una baya de un color púrpura muy intenso, ese color se lo dan las mismas antocianidinas, tiene un color oscuro, brillante, y fíjense que a este fruto ya lo utilizaban los mapuches, que son la población aborigen de la zona, y los utilizaban como alimentos, los utilizaban fermentados para bebidas alcohólicas y los utilizaban en la medicina tradicional. Los usaban tanto como antiinflamatorios, expectorantes, para la cicatrización de heridas. Entonces era un alimento considerado como sagrado. Bien, les decía que me interesaba especialmente las delfinidinas. ¿Por qué? Porque si se fijan en la molécula, tienen muchos grupos oxidrilos y una molécula con muchos de esos grupos va a ser muy efectiva para reacciones de óxido-reducción, que son las que participan en el estrés oxidativo. Si ven, el maquiberry, el fruto, la baya, es comparada con otros frutos rojos, la que mayor proporción de delfinidinas contiene. Esto le otorga a este fruto capacidad antioxidante 3 veces mayor por, les repito, la molécula con esos grupos oxidrilos disponibles para esas reacciones. Bien, una cosa es que un alimento tenga un contenido importante de antioxidantes y no es lo mismo a que ese alimento tenga una capacidad antioxidante importante. En el caso del maqui vemos las dos cosas. Tiene un contenido importante de antioxidante, pero tiene esa capacidad antioxidante mucho más elevada que cualquiera de los otros frutos rojos que sabemos son antioxidantes. Y es justamente por las delfinidinas y por esa estructura molecular. Bien. Si reflexionamos un poco todo lo que estamos diciendo, estamos haciendo hincapié en antioxidantes que los vamos a obtener a través de la alimentación consumiendo frutas y verduras. ¿Cómo está el consumo de frutas y verduras a nivel poblacional? Bueno, las últimas encuestas de ingesta alimentaria que se hicieron en España datan de 2011 y vemos que un 37,8% de la población consume a diario frutas.
pero vemos también que ese consumo diario no es el recomendado, estamos por debajo de lo recomendado, y que un 43% consume diario verduras y hortalizas, ¿vale? Entonces estaríamos concluyendo de que sería insuficiente el aporte de antioxidantes que obtenemos a través de una dieta a nivel poblacional. Bien, ahora sí vamos a hablar de antioxidantes. Vamos a hablar de algunos de los más importantes, como por ejemplo la vitamina E. La vitamina E tiene 8 isoformas. La que más nos interesa y la que tiene esa potente actividad vitamínica es el alfa-tocoferol. Las funciones, fíjense que cuando hay vitamina E, el organismo, las células, utilizan menos oxígeno, es decir, que indirectamente están menos expuestas al oxígeno. Es como que la célula es más efectiva con menos oxígeno. Favorece las reservas de vitamina A, otro antioxidante. Y otra cosa importante que la vemos aquí y la vamos a ver luego con el ácido lipoico es que tiene una acción antioxidante reciclando antioxidantes, ¿vale? Recicla a la vitamina A, a la C y a los carotenos. Y protege los lípidos de membrana. ¿Se acuerdan que decíamos que esos radicales libres van a atacar a la célula? ¿Dónde? Especialmente a la bicapa lipídica. Bueno, la vitamina E está presente ahí para evitar eso. Y a las lipoproteínas, por eso la vitamina E también se utiliza para evitar la oxidación del colesterol LDL, etc. Los requerimientos son de 10 a 12 miligramos y recién la toxicidad la vemos a partir de 800 miligramos al día. Cosas importantes como por ejemplo, ¿cómo hago para cubrir mis requerimientos de vitamina E y tener este antioxidante aportado a través de los alimentos? Con solo 10 cucharadas de aceite de oliva estaría cubierto, o con 2 cucharadas al día de aceite de girasol, o bien con 2 puñaditos de frutos secos. O sea, es fácil cubrir los requerimientos con la dieta. Pero antes voy a volver al anterior porque quiero hacer unas salvedades. ¿Qué paciente puede necesitar mayor cantidad de vitamina E? Un paciente que tenga déficit de vitamina C, un paciente fumador va a necesitar mayores cantidades de vitamina E, un paciente que tenga dificultades para absorber grasas o problemas con las sales biliares y también unas dosis elevadas de vitamina E en pacientes hipertensos puede producir alguna reacción no deseada, por lo cual hay que preguntar al paciente si es hipertenso y si tiene tratamiento y cuidar las dosis de vitamina E que les estamos proporcionando. Además, cuando hay una dieta muy rica en ácidos grasos poliinsaturados como omega 3, omega 6, es recomendable suplementar con vitamina E porque hay una gran cantidad de lípidos que son insaturados y que son susceptibles de oxidarse en esos dobles enlaces y con la vitamina E lo estaríamos evitando. Vale. Ahora hablamos de la vitamina D y a veces sorprende que la vitamina D esté en un contexto de antioxidantes, antiinflamatorios y demás, porque siempre hemos tenido en mente que la vitamina D tiene que ver con el metabolismo del calcio y el fósforo. Pero los últimos años han sido de una gran evidencia, de un gran conocimiento y de una desconocida vitamina D. Para empezar, mencionemos los tipos de vitamina D que hay. Existe una vitamina D que proporcionan los alimentos de origen vegetal, que es el ergocalciferol o la D2. Los alimentos de origen animal, en cambio, producen una vitamina D3 o el colecalciferol. Y sabemos que podemos sintetizar vitamina D a partir de la radiación solar y a través de la piel. En la piel se encuentra el 7-dehidrocolesterol, que pasaría a convertirse en colecalciferol y luego cualquiera de estas formas, para ser una vitamina activa, para ser calcitriol, necesita 2 hidroxilaciones, la primera en el hígado y la segunda en el riñón. Es decir, que podemos intuir ya que los pacientes que tengan problemas
hepáticos, problemas renales, tendrán problemas con esa hidroxilación y no podrán activar esa vitamina. Bien, los requerimientos, cuanto mayores somos, mayor aumenta un poquito el requerimiento y la toxicidad se ve con niveles muy altos, con aportes muy altos. Se requiere de sales biliares para su absorción, se absorbe en el yeyuno y después la vitamina se inactiva volviendo al hígado. También se va a eliminar a través de la bilis. En las funciones, como les decía, sabíamos que era importantísima para el metabolismo del calcio y del fósforo, pero hay evidencia de que prácticamente todos los sistemas y aparatos del organismo tienen implícita la actividad de esta vitamina de alguna manera. ¿Por qué? Porque hemos visto que interactúa con un 0,8 a un 5% del genoma humano. Entonces le da una apertura y unas posibilidades a esta vitamina que hemos ido descubriendo y que se los coloco aquí. Controla múltiples factores biológicos, el crecimiento celular, la angiogénesis, modula el sistema inmunológico, el sistema vascular, la diferenciación de los queratinocitos, la inhibición y la proliferación de células cancerosas de mama, de colon y de próstata. Es decir, deja de ser la función clásica que conocíamos de siempre y meramente la vitamina D que era necesaria para poder absorber el calcio en el intestino. Es mucho más interesante que esto. Bien, si queremos cubrir los requerimientos de vitamina D con los alimentos, habría un problema en alguien que fuera alérgico al pescado o en alguien que no le guste el pescado, porque las principales fuentes están ahí, en el atún, o incluso se dice del salmón, que aunque esté contenga menor cantidad de vitamina D, es de consumo mucho más habitual en la población. El resto de alimentos tienen un aporte pequeño de vitamina D. Entonces aquí les puse qué es lo que necesitamos comer en un día para cubrir los requerimientos. 2 tazas de leche enriquecida con vitamina D, 150 gramos de salmón, un yogur enriquecido que además le agreguemos yogures de desayuno enriquecidos con vitamina D y 2 yemas de huevo. Habrá días o habrá personas en las que sí podamos cubrir, pero no es sencillo, no es uno de los requerimientos más sencillos de cubrir a nivel de alimentos. La deficiencia de vitamina D se ha asociado con miopía, degeneración macular, retinopatía diabética, glaucoma, retinoblastoma y uveitis. Y hay un factor protector en el ojo porque parece que existe una producción local y que podría haber una activación de la vitamina a nivel local en el ojo que dependerá de la presencia de las enzimas necesarias para que eso suceda. Bien, 2 conocidos, yo creo, para todos los oftalmólogos, luteína y zeaxantina. La luteína y la zeaxantina son isómeros y van a derivar de los alfa y beta carotenos, pero no van a tener actividad provitamina A. Fíjense en la cantidad diaria que se recomienda para prevenir o para tratar la degeneración macular es de 6 miligramos al día. Los efectos adversos recién los observamos con 15 o 20 miligramos al día y son leves. ¿Sí? Es como la coloración de las mucosas o de la conjuntiva un poco amarillenta y que al suspender la luteína y zeaxantina desaparece. En la mácula, en la zona central, vamos a encontrar que se acumula preferentemente la zeaxantina y en las partes más periféricas la luteína. De hecho, la proporción en sangre, en retina y en mácula es diferente. 3:1, 2:1 y 1:1. Bien, ¿se acuerdan que les hablaba de las ingestas analizadas a nivel poblacional en España? Bueno, a nivel europeo también se han realizado y
nos dan una información de que la ingesta de luteína y zeaxantina oscila los 3 miligramos al día. No llegaríamos a los 6 que estamos diciendo que serían necesarios. Pero en población española, la ingesta de luteína es de solo 0,5 miligramos día y de zeaxantina de 0,1 miligramo día. Estamos lejos de los 6 que necesitaríamos para la prevención y el tratamiento de la degeneración macular. Vale, veamos alimentos ricos en uno y otro compuesto. Les he puesto con respecto a la luteína, los primeros alimentos son todos de color verde para que recuerden: espinacas, acelgas, brócolis, espárragos, judías verdes, aguacate, kiwi. Son muy ricos en luteína. Y en zeaxantina, por ejemplo, lo son el melocotón, la naranja, la patata y las espinacas. Otra reflexión que quiero hacer es que a través de los alimentos, si queremos obtener algunos de estos compuestos, saber que la composición de los alimentos no es constante, no es siempre la misma. Hoy comemos una ensalada de espinacas y tendrá X concentración de luteína. A esa misma ensalada la comemos en otoño y tendrá otra composición. Dependerá del clima, dependerá de la estación del año, del suelo, de las condiciones de cultivo. Entonces la composición química de los alimentos es muy variable. Si necesitamos aportar de manera constante, regular, para prevenir o tratar, debemos recurrir a la suplementación que nos asegure un aporte dentro de los límites que queremos manejar. Bien, por último les hablo del ácido alfa-lipoico. Es producido por el organismo en pequeñas cantidades y también lo encontramos en alimentos. Este ya lo encontramos en alimentos de origen animal y origen vegetal. Decimos que es un antioxidante universal. Fíjense que se comporta debido a que es una molécula anfipática, soluble en agua, soluble en grasa. No le pasa como por ejemplo a la vitamina C, que solo es soluble en agua, o la E, que solo es soluble en grasa. Y además puede actuar intra o extracelular. También decimos que es el antioxidante de los antioxidantes. ¿Por qué? Un poco lo que decíamos de la vitamina E. Y es que lo que hace es reciclar antioxidantes. Recicla la glutatión, peroxidasa, la vitamina E, la vitamina C y la coenzima Q10. Además, cuando se ha producido un daño por estrés oxidativo en la célula, tiene la capacidad de, en cierta manera, repararla. Como por ejemplo sucede cuando se hace un ejercicio intenso, la mioglobina sufre ciertos daños y tiene la capacidad de repararla. Por eso se ha usado mucho también para deportistas en ejercicio intenso y demás. Y también es quelante de metales pesados que resultan tóxicos para el organismo, como por ejemplo el mercurio o el arsénico. Tiene muchas otras propiedades. Por eso, cuando se va a administrar ácido alfa-lipoico, como es un mimético de la insulina, tenemos que ver en ese paciente diabético de que no se vaya a producir una hipoglucemia, entonces quizás es necesario controlar dosis. Y en el caso, por ejemplo, de pacientes que tengan problemas de tiroides y estén en tratamiento con fármacos, también será necesario a veces controlar dosis. Pero dependerá también de cuánto administremos de ácido alfa-lipoico. Si quiero consumir ácido alfa-lipoico a través de los alimentos, lo encontramos en las coles de Bruselas, las carnes, las vísceras, carnes rojas, vísceras, tomate, germen de trigo, levadura de cerveza. Pero fíjense que aportan unos muy poquitos microgramos por cada 100 gramos de alimento. Las recomendaciones están en 20 a 50 miligramos día. Y si hay una situación de estrés oxidativo, estos requerimientos aumentan. Y para conseguir o llegar a una toxicidad tenemos que superar los 1200 miligramos día, es decir, dosis muy, muy elevadas. Bien, esto es solo lo que yo quería contarles, decirles que comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Son muchas cosas que tenemos que considerar para una alimentación óptima y adecuada a la situación de cada paciente.
Así que, sin más, doy paso a la doctora Mónica Asensio, experta en retina. Mónica. Muchas gracias por estar aquí un viernes por la tarde de septiembre. Yo os voy a hablar de la clasificación de la retina. Bueno, hoy día los oftalmólogos nos enfrentamos a diversas patologías muy importantes para la visión, y en el caso de la retina, la degeneración macular asociada a la edad y la retinopatía diabética son dos patologías con las que nos tenemos que enfrentar diariamente. Estas patologías, desgraciadamente, pues, conducen a una pérdida progresiva de visión que tiene, por supuesto, un importante impacto socioeconómico en términos de discapacidad visual y en el sistema sanitario nacional, pues, en términos de asistencia sanitaria y de asistencia, pues, desde los familiares. Y, como no, el innegable impacto psicológico tiene el paciente debido a esta pérdida visual. Bueno, pues la degeneración macular asociada a la edad, como sabéis casi todos, es la principal causa de pérdida de visión en el mundo occidental y acontece un 50% en solo 10 años debido al envejecimiento poblacional. Y esto llegará, pues, a suceder al 9,5% de la población mundial. En cuanto a la retinopatía diabética, es una patología que está en el cuarto o quinto lugar del ranking de pérdida visual en el mundo. Sin embargo, es la primera causa de ceguera laboral en personas jóvenes en edad laboral. 1 de cada 3 personas diabéticas acabarán teniendo una retinopatía diabética, y el 8% de estas personas, pues, acabará comprometiéndose su capacidad visual por esta enfermedad. Y además esta patología empeora con el tiempo de evolución de la enfermedad, de forma que al cabo de 5 años del inicio de la enfermedad, el 20% tendrán retinopatía diabética, al cabo de 10 años un 40% e incluso a los 20 años llegará hasta el 90%. Estas dos patologías, aunque son muy diferentes, afectan a la retina, pero comparten muchos puntos de su cascada etiopatogénica. Y los 3 puntos comunes son el iniciante, que es el estrés crónico oxidativo, que conduce a una inflamación crónica, y tanto el estrés oxidativo crónico como la inflamación crónica conducen al estadio final de la enfermedad, que es la angiogénesis, que es la que produce los mayores problemas a los que nos enfrentamos. Afortunadamente tenemos tratamiento para estas fases más avanzadas de la enfermedad, es decir, cuando la enfermedad está instaurada, que los conocemos todos, pero desgraciadamente no tenemos tratamiento para evitar la progresión de esta enfermedad. Hoy día la única estrategia posible que tenemos, pues, es corregir el estilo de vida. Y en el caso de la DMAE, pues, se aconseja pues, evitar el hábito tabáquico, la consumición de alcohol, la exposición ultravioleta y la ingesta de grasas saturadas. En la retinopatía diabética se aconseja mejorar la glucemia, la tensión sanguínea, el estado lipídico de los lípidos del cuerpo y la realización de ejercicio físico. ¿Qué papel tienen los antioxidantes en estas dos patologías, en la diabetes, en la retinopatía diabética y la degeneración macular? Pues hay mucha literatura científica que demuestra cómo la suplementación de vitaminas y de otros antioxidantes puede ser de gran ayuda. Y vamos a repasar un poquito todos los estudios. En la degeneración macular, el estudio que empezó a comprobar estos efectos es conocido por todos, que es el estudio AREDS, que se inició en el año 2001. Es un estudio muy ambicioso, a gran escala, incluyó casi 10.000 pacientes, se realizó en Estados Unidos. Y en estas personas se les suministró una fórmula
pues con vitaminas antioxidantes, vitamina C y E, los betacarotenos y minerales como el zinc y el cobre. Con el tiempo se han visto los beneficios de esta fórmula. Produce una disminución del riesgo de paso de degeneración macular intermedia tardía en un 25%, es decir, reduce este riesgo en un 25% al cabo de 5 años, pero también se vieron defectos de la fórmula y cosas mejorables. Por ello, en el año 2012 se diseñó un segundo estudio que se llama el AREDS2, que lo que se hizo fue cambiar un poquito la composición, ya que se había visto que los betacarotenos en pacientes que eran fumadores se aumentaba por 2 el riesgo de cáncer de pulmón, y además los niveles de zinc que se aportaban eran demasiado altos y se producían problemas de infección genitourinaria en algunos pacientes, por lo que se disminuyó la dosis de zinc y aparte los betacarotenos 10 años después se habían mejorado y ya podíamos suplementar con carotenoides, ya no carotenos, carotenoides más específicos para la retina, como son la luteína y la zeaxantina. Se incluyeron en lugar de los betacarotenos. Aparte de la fórmula, en algunos de los brazos, porque este AREDS dividió los pacientes en 4 brazos, en algunos brazos se añadió ácidos grasos omega 3 de cadena larga. ¿Cuáles fueron los resultados al cabo del tiempo? Pues se comprobó que los ácidos grasos omega 3 en realidad no parecían tener ningún efecto en la desaceleración de la progresión de la DMAE y que la adición de luteína y zeaxantina, incluso en dosis más bajas, es decir, en el quintil más bajo de la ingesta, pues presentaron incluso una disminución del 26% de progresión a DMAE avanzada. ¿Qué son los carotenoides? No lo ha explicado Mari Carmen, pero son pigmentos orgánicos que se encuentran en las plantas generalmente y también en algunas bacterias o hongos. Se dividen en los carotenos y los carotenoides antófilos, que son la luteína y zeaxantina, y en el ojo humano, como ha dicho Mari Carmen, pues están concentrados en la zona posterior del ojo, en la región central de la retina, en la mácula. Se distribuyen generalmente en la región central y disminuyen hacia la periferia. ¿Cuál es el mecanismo por el que se cree que protegen la retina contra el daño celular? Pues se especula que el pigmento macular puede actuar como un filtro barrera de la parte azul del espectro de la luz blanca, que podría ser, por cercanía a la ultravioleta, también dañina para la retina. Esto son teorías, pero no está del todo comprobado. También se cree que regula los mecanismos de oxidorreducción intracelular y extracelular y modula la transducción de esta señal. Bueno, pues la luteína es una xantófila que se encuentra en los alimentos, en las plantas, y en el hombre totalmente se debe de ingerir porque apenas la producimos y se transporta en el flujo sanguíneo desde la ingesta por las lipoproteínas de alta densidad, por las HDL, que son fundamentales en el transporte y la absorción de esta molécula. La retina es capaz de absorber unas altas concentraciones y la retina además es la zona del cuerpo donde se acumulan en mayor cantidad. Además, la acumulación de la luteína y zeaxantina en la retina también es dependiente de la dieta, es decir, que cuanto más se ingiere la dieta, más llega a la retina. Hay una amplia variedad de estudios que han correlacionado el bajo aporte dietético de estos antófilos con la aparición de DMAE, y en el estudio AREDS, en el primer que se hizo, se vio una relación inversa entre la aparición de DMAE y la ingesta de luteína, es decir, que las personas que ingerían menos cantidad tenían más riesgo de degeneración macular asociada a la edad de tipo húmeda o neovascular, con la de tipo atrófico geográfico y también con la presencia de estados intermedios como las drusas intermedias, las grandes o las extendidas. En otro estudio también se observa una relación directa con la presencia de drusas blandas y en análisis post-hoc del AREDS2 se documentó que los que habían recibido los xantófilos, luteína y zeaxantina sin betacarotenos tuvieron una reducción del 18% del riesgo en los estadios avanzados de DMAE, del 22% en la degeneración macular neovascular e incluso una reducción del 6% en la DMAE geográfica. Aquí vemos que en la barra en el eje de la X, la ingesta de luteína a mayores cantidades pues, se asocia a un riesgo menor de degeneración macular de todo tipo.
Bueno, la lipofuscina es una molécula conocida por todos, es un pigmento que es un pigmento de degradación de los segmentos externos de los fotorreceptores, es un signo de oxidación de la retina y constituye una característica pues, que todos valoramos hoy día como importante para catalogar una degeneración macular y en la patogénesis de la degeneración macular. La acumulación de lipofuscina por el EPR podría ser retrasada por los antioxidantes, de manera que en células cultivadas del epitelio pigmentado de la retina, la luteinina ha demostrado que produce una menor acumulación de lipofuscina que en células cultivadas sin luteína. También se ha demostrado en diferentes estudios que la luteinina y la zeaxantina son capaces de prevenir diversas enfermedades retinianas, no solo la degeneración macular. También se ha visto que puede prevenir la retinopatía diabética, la retinopatía inducida por hipoxia, la retinopatía fototóxica por la luz ultravioleta, la retinitis pigmentosa, el desprendimiento de retina y algunas uveitis, incluso las cataratas. Y en ciertos modelos animales se ha comprobado que tiene efectos beneficiosos de protección de los fotorreceptores, causado por diferentes factores etiológicos. Pero los mecanismos responsables de estos efectos vienen dados por la prevención del daño fototóxico, producido por la luz azul, la reducción del estrés oxidativo que se genera a través de la actividad antioxidante y la limpieza que realiza de los radicales libres. En la literatura dicen que es un scavenger de radicales libres, es decir, un limpiador o un carroñero de radicales libres. También posee propiedades antiinflamatorias y propiedades antiangiogénicas. Bueno, ¿y qué pasa con la retinopatía diabética y los antioxidantes? Pues quizás hay menos estudios que en la degeneración macular, pero os muestro este estudio que es bastante completo, el DIFFUS. Este fue un ensayo clínico que se hizo solamente a 6 meses, pero se hizo en varios tipos de retinopatía diabética, excepto la proliferativa, y se randomizó el número de pacientes incluido a 2 grupos, uno que consumía placebo y uno que consumía una fórmula multicomponente de diferentes antioxidantes, que luego os comentaré. Y os digo que era muy completo porque se miran variables funcionales, variables anatómicas y variables analíticas. En el caso de las funcionales se medía la sensibilidad del contraste de estos pacientes, la discriminación de los colores, se hacía una perimetría, se le preguntaba los síntomas y de las variables anatómicas pues se les hacía una OCT de capa de fibras nerviosas de la retina y un OCT macular. También se miraba la presencia de neuropatía periférica diabética. Y de las variables analíticas se miró la hemoglobina glicosilada, los lípidos, la vitamina D y factores inflamadores como el TNF-alfa y la PCR al final del estudio y al inicio. A los 6 meses se comprobó que los pacientes que están en tratamiento con el suplemento tienen una función visual en todos los parámetros mejor que los pacientes que están solamente con placebo. Esto es un poco pues, un esquema de los antioxidantes que incluyó esta fórmula en el ensayo DIFFUS, que incluía ácido alfa-lipoico, vitamina E y C, zinc, luteína, zeaxantina y vitamina D3, y las principales funciones antioxidantes que presenta cada molécula. Vamos a hablar un poquito de los minerales antioxidantes que suministran los ensayos y los estudios realizados sobre antioxidantes y la retina. Vemos que el zinc está presente en la retina humana en altas concentraciones y es un antioxidante, un catalizador enzimático importante de metaloenzimas oculares, como la dimetiltrasa carbónica, la retinol deshidrogenasa y otras. Su carencia está asociada a una mala visión nocturna y una degeneración del epitelio pigmentario de la retina y de algunos fotorreceptores. El uso diario de zinc se ha asociado a una mejor funcionalidad macular con respecto a los pacientes con placebo en DMAE seca y es una molécula, es un mineral que está demostrado que es útil en la DMAE por suficientes estudios como el AREDS1 y pues tiene muchos efectos beneficiosos para la DMAE. En cuanto a la vitamina E, ya os ha hablado Mari Carmen, la única que nos es útil es el alfa-tocoferol. Es también un scavenger, un limpiador de radicales libres
y se concentra principalmente dentro del globo ocular en el epitelio pigmentado de la retina, como veis en los gráficos, tanto en... Perdón, no me sale el puntero y ahora no me funciona el ratón. ¿Podemos pasar al anterior, por favor? Eso es. Bueno, os quería enseñar en el gráfico que la columna última es el EPR y las otras columnas son el iris, el cuerpo ciliar, la retina neural, la retina sensorial y los segmentos externos. Pues en la última columna, que es el epitelio pigmentado, siempre tenemos mayor concentración de vitamina E, tanto en pacientes con déficit de vitamina E como en los pacientes con dietas normales, y aumenta muchísimo más en el gráfico central, que son los pacientes con aumento de suplementación de vitamina E, que tienen unas cantidades muy elevadas en epitelio pigmentado. Además, estas cantidades de vitamina E aumentan cuando hay exposición a la luz en modelos animales. Bueno, en otro modelo animal se ha observado que la dieta deficiente en vitamina E lo que conduce es una peroxidación lipídica de la retina y acelera el daño degenerativo de la retina con la edad. Y de hecho, en enfermedades en las que se produce una mala absorción de vitaminas liposolubles, como la beta-lipoproteinemia, ya sabemos que la vitamina es liposoluble, pues en estos casos se produce una retinopatía-like similar a la degeneración macular. Y en estos pacientes, cuando se les suplementa con vitaminas de las que son deficientes, pues se produce una recuperación de esta retinopatía. En el estudio POLA, por ejemplo, se vio una fuerte asociación entre la degeneración macular y los niveles de alfa-tocoferol, de forma que cuando se suplementa a estos pacientes se produce una disminución de la tasa de degeneración macular hacia la edad. Y en el Vivertam Study, que es un estudio que conocen todos los oftalmólogos, no solo los retinólogos, porque es un estudio que se hizo hace varios años, que lo que intentaba ver eran los efectos o sea, es un estudio epidemiológico de los pacientes con la edad, y entonces estudiaba la presencia de cataratas y de retinopatía en los pacientes según la edad. Se observó que en los quintiles más altos de ingesta de vitamina E se producía una menor incidencia de, por ejemplo, un factor de riesgo de degeneración macular, que son las grandes drusas. Con respecto al ácido alfa-lipoico, es una molécula para nosotros muy nueva, que debemos de conocer y que tiene muchísimos efectos buenos para la oxidación. Es un antioxidante directo e indirecto y tiene un efecto antiinflamatorio. Como antioxidante directo, evita la peroxidación de los lípidos de las membranas, fundamentales para la oxidación celular. Evita la oxidación de las proteínas y del ADN, y además tiene una actividad de coenzima, que es capaz de regenerar otros antioxidantes naturales como la vitamina C, la vitamina E y la coenzima Q10. Como efecto indirecto antioxidante, lo hace a través del estímulo de enzimas antioxidantes como la gamma-glutamilcisteína, que controla la síntesis del glutatión, y otras enzimas que son detoxificantes, por lo cual aumenta las defensas antioxidantes endógenas. Como molécula antiinflamatoria, inhibe la transcripción del factor nuclear NKB y disminuye las citoquinas inflamatorias, tanto la 1 como la 6, como el tumor necrosis factor alfa. A nivel de los macrófagos, disminuye esa activación, ya que disminuye la expresión de las moléculas de adhesión. Y además, todos estos efectos, como es una pequeña molécula y además muy lipófila, es capaz de pasar la barrera hematoencefálica y llegar también a otros tejidos como el cerebro. Por eso también se está usando en otras patologías degenerativas como en el Alzheimer. Bueno, este es un estudio que os quiero mostrar, que es muy interesante, en el que se suplementó a pacientes con degeneración macular con ácido alfa-lipoico. Se hizo un grupo de control sin tratamiento y otro con alfa-lipoico. Y durante el tratamiento se examinó tanto la actividad oxidativa mediante la medición de la superóxido dismutasa, que es una enzima que lo que hace es los superóxidos los descompone en óxido y en peróxido de hidrógeno, es decir, que disminuye el número de radicales libres. Se miró la agudeza visual de los pacientes y la sensibilidad al contraste, y se les hizo una encuesta de calidad de vida.
Pues en el grupo de pacientes suplementados con ácido alfa-lipoico aumentaron todos los ítems, tanto la calidad de vida como las tasas de actividad de la superóxido dismutasa, como los parámetros de calidad visual, la sensibilidad al contraste y la agudeza visual. Por lo cual, el ALA se muestra como una molécula muy prometedora como antioxidante para las patologías de la retina, en concreto para la degeneración macular seca, degeneración macular asociada a la edad. Un recordatorio de la superóxido dismutasa pues es una de las enzimas que participan en la oxidación a nivel de todo el cuerpo, pero concretamente la degeneración macular pues se está viendo que tiene un papel cada vez más importante, y el ALA parece tener un papel en la regulación de la superóxido dismutasa. En cuanto a la retinopatía diabética, el ALA pues es una molécula también prometedora. Lo que se produce en la retinopatía diabética es que, en respuesta al estrés oxidativo que induce la hiperglucemia, se produce una pérdida de pericitos capilares retinianos, que es la que inicia toda la cascada de eventos que se producen, y una formación de capilares acelulares que no son funcionantes. Siempre se ha pensado en los antioxidantes como posible estrategia terapéutica en la retinopatía diabética, pero hasta ahora los estudios que se habían realizado no conseguían demostrar esa protección contra el daño vascular diabético. Sin embargo, ALA es una excepción, porque es una molécula que se distribuye directamente a las mitocondrias y, como comentó Mari Carmen antes, es un antioxidante de los antioxidantes naturales, es decir, que cuando la vitamina C y la vitamina E se oxidan, el ácido alfa-lipoico es capaz de regenerarlos. Y además funciona por alto flujo, con lo cual en los casos de mucho estrés el ácido alfa-lipoico pues es capaz de regenerar todas estas moléculas. Además, se ha demostrado que in vitro el ácido alfa-lipoico protege el epitelio pigmentario de la retina de la disfunción mitocondrial inducida por el estrés oxidativo. Este es el esquema que pretende demostrar cómo el ácido alfa-lipoico lo que hace es que el NADH se reduce y pasa sus dos electrones al ácido alfa-lipoico, que se reduce, pero el ácido alfa-lipoico oxidado es capaz de convertir la vitamina C oxidada en ascorbato, que está útil de nuevo para recoger radicales libres, y el glutatión oxidado en glutatión reducido, que es capaz también de recoger radicales libres. Y a su vez la vitamina C reconstituye la vitamina E, con lo cual esto es un ciclo que pues el ácido alfa-lipoico regenera. Otros efectos del ácido alfa-lipoico es que es un limpiador directo de los radicales libres, y además es cofactor enzimático pues, del ciclo de Krebs, que es el ciclo de la respiración celular de la mitocondria. Además es quelante de varios metales, que los metales son coenzimas, coenzimas importantes para muchas enzimas oxidantes, y tiene un efecto insulinolimético que ha comentado Mari Carmen también antes. Este estudio lo que demostró fue que en los pacientes suplementados, que vemos aquí, los pacientes controles, estos son los pacientes controles, los pacientes suplementados. Los pacientes suplementados tenían un número de pericitos por área mucho mayor que los pacientes que tenían placebo. Y los capilares acelulares, que es un efecto iniciador de la retinopatía diabética, eran mucho menores en el grupo de los pacientes suplementados en relación con los controles. Como resumen del ácido alfa-lipoico, podemos decir que tiene una acción antioxidante directa e indirecta, y sobre todo aumenta las defensas antioxidantes endógenas. Y además tiene un efecto antiinflamatorio de disminución de las moléculas proinflamatorias como las citocinas. En cuanto a la vitamina D, engloba todos los compuestos activos del calciferol. Se sintetiza por la piel, pero tiene que activarse en hígado y riñón, y su carencia se ha relacionado con múltiples trastornos sistémicos, pero en cuanto a la retina, que es lo que nos interesa, tiene propiedades antiinflamatorias y antiangiogénicas, de modo que inhibe la proliferación de las células T-helper y T citotóxicas, reduce la producción de las citoquinas inflamatorias, al igual que el ácido alfa-lipoico. Además, inhibe la producción de las células endoteliales, es decir, que tiene un potencial antiangiogénico, a diferencia del alfa-lipoico, y el potencial antiangiogénico
Ojo, también viene derivado porque reduce los niveles del factor 1 inducido por hipoxia, que a su vez es un factor inductor de UEGF, con lo cual tiene un efecto indirecto también antiangiogénico. Para que la vitamina D se active, tiene que tener su receptor, por supuesto, y luego el gen que produce ese receptor, el gen que codifica ese receptor, que en este caso son los genes CYP27D1, y estos genes se han encontrado en la retina, a diferencia de otros órganos del cuerpo, pues está muy presente. En un estudio que se realizó, se vio que hay un vínculo biológico entre la desregulación del papel homeostático de la vitamina D y la demanda neovascular. Es decir, la vitamina D puede tener un papel en la degeneración macular no solo de tipo seco, sino también en la húmeda. La vitamina D tiene un papel también aclarador de los depósitos de beta-amiloide, que como sabéis es el principal componente de las drusas, que las drusas son las iniciadoras de la inflamación que induce al final pues, una angiogénesis en la degeneración macular. Con lo cual, la vitamina D tiene un papel muy prometedor en varios aspectos y, entre otros, en el del aclaramiento de las drusas. Y en cuanto a la vitamina D y la retinopatía diabética, contra este metaanálisis que lo que muestra es que los grupos que tienen una carencia de vitamina D pues tienen más riesgo de hacer una retinopatía diabética que los grupos que no tienen ese déficit. Y cuanto más déficit de vitamina B, más riesgo de que sea más avanzada esa retinopatía diabética. Bueno, como resumen, decir que la vitamina D tiene acción inmunomoduladora en las células T, también antiinflamatoria, disminución de las citoquinas proinflamatorias, tiene una acción antiangiogénica, tanto directa como indirecta, a través del factor 1 inducido por hipoxia y en la disminución del VEGF, tan de moda hoy día. Y además reduce la acumulación de beta-amiloide, que es el factor iniciador de la cascada inflamatoria de la degeneración macular asociada a la edad. Como conclusiones, Macibright es una molécula antioxidante y antiinflamatoria. Ácido alfa-lipoico también es antioxidante y antiinflamatoria. La vitamina D además le aporta una acción inmunomoduladora y limpiadora de beta-amiloide. La vitamina D está relacionada con el aumento de la degeneración macular asociada a la edad en los casos de deficiencia. La luteína de zeaxantina es una molécula básica para el funcionamiento de los fotorreceptores y su deficiencia se ha asociado a todas las variantes de degeneración macular asociada a la edad. Y el zinc se asocia también a una mejor función macular y se ha comprobado en los estudios AREDS. Bueno, pues quiero dar las gracias a todos por vuestra asistencia y espero que os haya sido útil. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a quitar la mascarilla. Qué gusto. Bueno, ahora mi objetivo... perdona, Lidia. Ahora mi objetivo es un poco entender por qué estamos aquí. Hemos hablado de vitaminas, de minerales, en ningún momento había ningún producto, entonces yo creo que ya va siendo hora de un poco hablar en faena de la razón por la que estamos aquí presentes y sobre todo también nuestros compañeros en el resto de España. Bueno, la idea de que tanto la doctora Mari Carmen como la doctora Asencio explicasen la importancia de esos componentes y sus propiedades es para que ahora, con la historia que yo voy a contar, pequeñita, breve, podamos entender un poco la razón por la que estamos hoy aquí. En Visufarma se decidió desarrollar un producto enfocado a una patología como era la degeneración macular asociada a la edad, pero también a la retinopatía diabética. Visufarma estaba decidido por entrar en retina. Y entonces lo que se consideró fue justo de lo que han estado hablando ellas antes. Si queremos desarrollar un producto, tiene que ser un producto que tenga una muy buena base. Tiene que ser un producto cuya base, cuyos componentes iniciales tengan esa base científica del ARED2 que han comentado antes ella. Entonces, con esto ya nos aseguramos de que el producto va a tener al menos una cierta actividad en ese tipo de pacientes. A continuación, si Visufarma sabía cuál era el punto en común de esas dos patologías, retinopatía diabética y DMAE, que era el estrés oxidativo, con lo cual es importante poner un potente antioxidante, pero no sirve
cualquier antioxidante, queremos el antioxidante de los antioxidantes. Y se decidió poner el ácido alfa-lipoico. Tenemos la base, tenemos el antioxidante de los antioxidantes y ahora tenemos que meter el diferencial de Bisufarma. Tiene que ser un producto que no sea posible copiar, que sea algo totalmente nuestro. Y añadimos el Maqui Bright. El Maqui Bright es un extracto estandarizado de bayas de maqui. Bisufarma se asegura con esta patente de extracción del arándano de maqui que ese paciente que todos los meses va a recibir, todos los días, una cápsula de este producto va a tener la cantidad que se merece o la cantidad necesaria para la actividad de delfinidina y antocianina, como estaba comentando antes Mari Carmen. Y luego, por último, tiene que ser un producto que esté adaptado a la situación de hoy en día. Una situación que incluso en un país tan luminoso como es España tenemos un elevado déficit de vitamina D y que hemos visto que interviene en estas patologías y luego en otras muchas. Con esto conseguimos, en Bisufarma conseguimos un producto muy completo, un producto que por ser tan completo y de Bisufarma se denominó Bisucomplex Plus. Al cabo de los años o durante estos últimos años se han ido lanzando o comercializando diferentes productos, complementos alimenticios enfocados a estas patologías. Productos con sus diferenciales que además actuaban para paliar esta patología con una singularidad, que son buenos competidores nuestros. Estamos metiendo en un mercado con buenos competidores. Entonces, no nos sirve el tener esos componentes si no tenemos un diferencial importante, sobre todo de cara a vosotros, que buscáis la evidencia científica. Bueno, Bisucomplex Plus es actualmente el único complemento alimenticio, sin ser considerado medicamento, con indicación per se de protección de las células retinianas. Si tú coges la ficha del producto, en el prospecto aparece. Eso es muy complicado hoy en día conseguirlo, porque necesita unas cantidades determinadas y necesita unos estudios detrás para poder afirmar eso. Para conseguir esta indicación no se consigue simplemente con tener una buena base, ácido alfa-lipoico. Yo, por ejemplo, siempre digo que están las cremas de los supermercados que es la crema de caviar para mantenerte joven. O sea, caviar lleva caviar, pero ¿ejerce la acción del caviar? No, porque a lo mejor la cantidad es un 0,00001%, pero lleva caviar. Nosotros, para conseguir esa actividad en degeneración macular asociada de edad y en retinopatía diabética y esa indicación de protección de las células retinianas, tuvimos que asegurarnos que las cantidades que se establecen en el área de TOR sin llegar a su medicamento, porque intentamos ser lo más próximo, tenerlas en nuestro producto. Y luego, por otro lado, esos diferenciales que hemos estado hablando antes, también que tengan una cantidad suficiente para que el paciente que toma cada día esta cápsula se vea beneficiado, ya sea un paciente con DMAE seca o bien con retinopatía diabética. Entonces, con eso conseguimos un combo muy gracioso con Maqui Bright, vitamina D, ácido alfa-lipoico y luego, por supuesto, el resto, luteína, zeaxantina, vitamina E, zinc y cobre, y con eso conseguimos dar un paso más allá en la protección. ¿Por qué? Porque protegemos las células, mantenemos la visión normal y además es muy fácil de usar porque solamente requiere una cápsula al día. Y con este breve resumen y este ya lanzamiento oficial de Bisucomplex Plus, vamos a pasar a conectar con las diferentes sedes. Por si hay alguna pregunta por ahí, pues es el momento de vuestras preguntas. Y lo que sí invito a las ponentes a que se sienten aquí en la palestra, por si hay alguna pregunta por allí. No sé si podemos conectar ahí con los sitios. Hola, chicos. A ver, lo que tengo que ver... Vale, entonces, tengo que ver si hay alguna mano levantada por ahí. Están los participantes. ¿No hay ninguna pregunta por ahí? ¿Eh? Digo un nombre. ¿Cómo se llamaba? Nuria. ¿Nuria? ¿Dónde está Alicia? Mira, ahí están. ¿Ninguna pregunta por allí por Galicia? ¿Todo bien? Jolín, oye, qué alegría, se ha quedado todo clarísimo. Pues eso es que buenas ponentes tenemos aquí. Bueno, pues nada, pues oye, si no tenéis ninguna pregunta más,
Voy a pasar el micro a Pedro, bueno, a Pedro para que pueda hacerle el cierre y dar las gracias a todos por pasar este viernes a las 8 de la tarde, bueno, ya casi 10, con nosotros. Bueno, pues ya yo creo que queda muy poco que decir. Yo creo que lo primero de todo es agradecer a nuestras dos ponentes. Yo me quedo mucho más animado después de oíros y sé que se está trabajando en la dirección adecuada para ir al encuentro de esas necesidades de los pacientes que tenemos y que en este momento no tienen quizá una solución a largo plazo, a corto plazo. Realmente lo único que tenemos que tratar es de enlentecer la progresión de una enfermedad. Entonces, me alegro que lo que tenemos hoy en día entre manos puede ir al encuentro de esas necesidades. Muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Muchísimas gracias a las 15 ciudades por haber estado conectadas con nosotros. Y para mí nada más, que disfruten del resto de la velada y buen fin de semana. Gracias.